Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a través de la Comisión de Género y Derechos Humanos, les damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencia CLIC Consciente, Juventudes y Seguridad Digital, cuyo objetivo general es promover espacios para escuchar la opinión de la juventud sinaloense sobre el ejercicio de sus derechos humanos, como lo son los políticos electorales, así como exponer la importancia de su participación política. De igual manera, agradecemos a la Universidad Autónoma de Occidente por facilitarnos el espacio para llevar a cabo este evento. También agradecemos la presencia de las y los estudiantes de esta universidad, así como a los directivos de la Universidad Autónoma de Occidente, del funcionariado de la Junta Local del INE, del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, diputadas, diputados de la Comisión de Juventud, Cultura Física y Deporte del H Congreso del Estado, de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismos y asociaciones civiles, dirigentes estatales de partidos políticos, representantes ante el IES y sus líderes juveniles, al Colegio de Bachilleres de Sinaloa y a jóvenes ganadores de concursos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Nos acompañan este día en el presidium la licenciada Judith Gabriela López del Rincón, consejera electoral, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Bienvenida. La licenciada Alma Julieta Salazar Zambrano, en representación del doctor Pedro Flores Leal, rector de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenida. Doctor Abel Antonio Grijalva Verdugo, director de la Unidad Regional Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenido. Maestra Rocío Areli Aventaño Gálvez, presidenta del colectivo de mujeres activas sinaloenses. Bienvenida. Licenciado Ángel de Jesús García Félix, consultor, capacitador y educador en la implementación de estrategias de innovación educativa y empresarial. Bienvenido. Y bueno, sin más preámbulos, cederé el uso de la voz a la licenciada Judith Gabriela López del Rincón, consejera electoral, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Gracias, Elsa. Pues primero que nada, muy buenos días. Agradecer el espacio que amablemente nos brinda el día de hoy la UADO. Gracias a nombre del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, de la Comisión de Igualdad de Género, les pido nuestro agradecimiento para el doctor Pedro Flores y para el pues aquí presente director Antonio. Muchas gracias Abel, por el recibimiento. Ya que estos espacios pues son espacios sumamente importantes para el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, pues nos permiten tener un acercamiento con uno de los sectores de más importancia para la democracia, la juventud. Me da mucho gusto ver muchas personas jóvenes y antes de dar un breve mensaje, me permito saludar con mucho gusto, ya lo mencionaba Elsa en su momento, pero creo que es importante también rescatarlo, a la maestra Georgina Valle, quien viene en representación del licenciado Jorge Luis Ruela Miranda, de la Junta Local de INE. Muchas gracias, Georgina. Al director del Instituto Sinaloense de las Mujeres, al ciudadano Saúl Mesa. Muchas gracias, Saúl, institución aliada en muchos aspectos con este instituto, en muchos proyectos. A la maestra Karen Daniela Morán Valdés, que viene en representación de la Secretaria de las Mujeres, Ana Chiquete. Muchas gracias. A los representantes de los partidos políticos que están inscritos ante este instituto del Consejo General, José Mora, Lolita del PAS, del PRI, muchas gracias por acompañarnos, siempre presente también en nuestros eventos y el cual le agradecemos sumamente. Y al representante juvenil de Jesús Leal del Partido Acción Nacional, muchas gracias, Jesús.
nos da mucho gusto que nos acompañen los líderes de los partidos juveniles, porque pues son las voces de cada partido, ¿no? Son quien representa a la juventud desde un punto de vista partidista, y son los que pueden llevar el mensaje que hoy les traemos. El día de hoy agradezco sumamente la presencia de los expositores, del licenciado Ángel de Jesús García y de la maestra Rocía Arelia Bendaño. Muchas gracias, porque de verdad que les traigo un tema muy interesante. Ahí pueden ver el nombre de la conferencia, que es Consciente, Juventud y Seguridad Digital. La violencia digital ha sido una de las preocupaciones que más se ha estado presentando en los órganos electorales. El INE tiene en sus propias estadísticas sobre violencia política en razón de género que la violencia digital se está convirtiendo en un problema de la actualidad. De 300 denuncias aproximadamente que se tienen de violencia política en razón de género, más de la mitad de las denuncias, 150, 160, están yendo en materia de violencia digital, sobre todo hacia las mujeres, pero también hacia las juventudes. ¿Y qué está pasando? Que muchas de las mujeres jóvenes que se quieren involucrar en temas políticos, pues no lo están logrando, no se están animando, ya que el tema de violencia digital ha sido un impedimento para su desarrollo político electoral. No quiero quitar mucho tiempo, perdón, también quiero mencionar, se me pasó ahorita que lo estoy viendo, a Jorge Alejandro Ochoa de Cobais. Muchas gracias. También Cobais ha sido una institución aliada en los temas de IES. Y pues hoy nos reunimos para reflexionar sobre el uso responsable de las tecnologías, la protección de nuestra información, lo importante que es tener estos temas hoy en día para protegerlos, sobre todo ustedes como jóvenes. Sé que muchas veces estos espacios, pues dicen ustedes, ay, qué flojera, ay, voy a ir a cumplir, pero de verdad son espacios que los invito a que los aprovechen. Las dos personas que están hoy acompañándonos como conferencistas tienen mucho conocimiento en el tema. Rocío desde un ámbito de protección de los derechos de las mujeres, y Ángel desde una visión más digital, más de marketing, pero son espacios que traemos exclusivamente para ustedes. Los invito a aprovecharlos y agradezco sumamente el tiempo que nos brindan hoy, jóvenes y los jóvenes, porque luego si nos mencionamos tenemos problemas, ¿no? Muchas gracias y bienvenido, y muchas gracias de nuevo a la UADO por estos espacios y por permitirnos estar el día de hoy aquí. A continuación solicitamos al doctor Abel Antonio Grijalva Verdugo, director de la Unidad Regional de Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente, nos regale unas palabras, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Nos da muchísimo gusto aquí en nuestra unidad regional Culiacán, pues tener a bien de recibir desde luego a las y los representantes del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y también de otras instituciones aliadas que bien ha comentado la consejera, partidos políticos, personal del Congreso del Estado, personal de otras instituciones educativas como Cobais, personal también de la Secretaría de las Mujeres, todas las instituciones preocupadas de manera muy puntual sobre los distintos tipos de violencia que se ejercen en la actualidad, y uno de ellos que justamente este año a nivel internacional la CEDAW marca como una de las preocupaciones más latentes en la participación, y que además van a acrecentar los distintos tipos de brechas entre hombres y mujeres que tienen que ver con la violencia digital. Hace algunos años pensábamos que los distintos tipos de violencia se ejercían de manera física, de manera psicológica, en algunas ocasiones también de manera patrimonial, pero poco se pensaba de lo que pasaba en el mundo digital o en el mundo online. Hoy los estudios dan cuenta que como seres biopsicosociales, o sea, tenemos componentes en todos estos elementos y grandes esferas,
no podemos distinguir o no podemos decir que la vida que llevamos a cabo en nuestras redes sociales no forma parte de nuestra identidad, no forma parte de nuestro bienestar emocional. A nivel internacional hay muchos casos donde jóvenes se han enfrentado a situaciones de violencia que en casos extremos les han orillado a quitarse la vida, y ahora las instituciones estamos muy preocupadas por atender esas distintas manifestaciones de violencia, que pareciera un tema sencillo, pero es un tema en el que tenemos que participar no solamente las instituciones, y pues yo felicito desde luego al instituto por traer este tipo de temáticas que son justamente en las juventudes donde tenemos que empezar a trabajarlas. Desde luego saludamos con muchísimo gusto a la licenciada Judith Gabriela López del Rincón, consejera electoral, a la maestra Alma Julieta Salazar, de nuestra Casa de Estudios, en representación del rector Pedro Flores Leal, a nuestra invitada maestra Rocío Areli Avendaño Gálvez, al licenciado Ángel de Jesús García Félix, consultor y capacitador en temas educativos y también de violencias digitales. Y pues a nombre de nuestra comunidad universitaria, de nuestra comunidad estudiantil, pues les invitamos a que esos esfuerzos que las instituciones realizan verdaderamente se aprovechen y se operacionalicen en una conciencia más crítica, en el que todas las personas pues nos cuidemos, en el que verdaderamente se generen comunidades resilientes, donde seamos conscientes de nuestros derechos y también de nuestros límites como ciudadanas y ciudadanos de estos tiempos, en este ecosistema tan lleno de artefactos digitales. Y actualmente pues estamos viviendo una serie de temáticas que necesitan ser abordadas en estos espacios, y pues les invitamos a que este foro sea un foro verdaderamente de riqueza de expresiones, así que pues les pedimos a nuestros estudiantes que no nos quedemos únicamente con estos consejos y estas reflexiones que van a hacer los ponentes el día de hoy, sino que compartamos también nuestras experiencias desde los distintos espacios, que como bien se ha comentado aquí, desde las juventudes es desde donde se tiene que trabajar. Por la cultura a la libertad, que los trabajos de esta jornada matutina pues sean en beneficio de toda nuestra comunidad universitaria y de toda la sociedad sinaloense en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias por sus mensajes. Ahora, si me lo permiten, les pediría pasar al frente para tomar la fotografía oficial del evento antes de proseguir con el programa. A continuación, me voy a permitir leer una pequeña semblanza de la licenciada Judith Gabriela López del Rincón, quien fungirá como moderadora de este evento. Ella es egresada con excelencia académica de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Obtuvo su primer empleo dentro del Instituto Electoral de Sinaloa, donde laboró por 8 años en distintas áreas. Actualmente se desempeña como consejera electoral del IES, participando como integrante y titular de diversas comisiones. A partir de septiembre de 2025 renueva el cargo de secretaria de Comunicación y Difusión del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales para el periodo 2025-2027, el cual ostenta desde 2023. Es coautora de libros publicados por el IES, así como los institutos electorales de Guerrero y Michoacán, y actualmente estudia su segunda licenciatura en la Facultad de Derecho de la UAS. El micrófono es suyo, consejera. Muchas gracias, Elsa. Me permito agradecer de nuevo la presencia de Rocío, la presencia de Ángel. Muchas gracias por acompañarnos. Ya lo decía el director de esta facultad, traen temas de gran relevancia para las juventudes y creo que no pudimos escoger mejores perfiles para estar el día de hoy aquí. Me permito leer una breve semblanza curricular para darle paso a esta conferencia de Rocío Areli Avendaño Gálvez, quien es alumna del doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, abogada en corporativos jurídicos del Noroeste, maestra y asesora legislativa en la Cámara de Diputados,
del Congreso de la Unión durante la legislatura 63ª, 64ª y 65ª, quinta, consultora en materia de violencia de género y columnista del periódico El Sol de Sinaloa, conductora en el programa Voces en Resistencia, Cambiando lo que no puedo aceptar, en Radio Artesana Sinaloa, presidenta del colectivo de mujeres activas sinaloenses y más, secretaria de Grupo Buena AC e integrante de diversas organizaciones de abogados y abogadas. Docente en programa para policías municipales, agente de tránsitos, policías estatales, custodios, elementos de la División de Gendarmería, agentes de investigación ministerial y agente auxiliar del Ministerio Público en Sinaloa y Baja California Sur. También ha impartido cátedra en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Cuauhtémoc en Ciudad de México. Colaboró con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa del 2011 al 2018 dentro de la Coordinación para Prevenir el Delito contra las Mujeres y la Violencia Familiar. Es especialista en estudios de género en la educación por la Universidad Pedagógica de Sinaloa, UPES, pasante de la maestría en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, y maestra en Derecho Procesal Penal en el Sistema Acusatorio y Oral por el Instituto de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa. Cuenta con los diplomados de Igualdad de Género, Políticas Públicas, Legislación y Liderazgo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y Derecho a Instituciones y Debate Parlamentario por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El día de hoy, Rocío nos trae la exposición del tema de la porno venganza a la violencia digital. Es tuyo el micrófono. Muchas gracias, Rocío. Bueno, Bueno, espero que mi tono de voz sea el correcto. Mire, hace como 15 días tuve un cuadro de gripa bastante fuerte y todavía no escucho. Ahí sí estoy gritando. Meli, ¿dónde estás? Meli, me avisa, ¿no? Ahí me haces alguna seña, así como que así, sí, empiezo a gritar. Gracias. Hay algunas actualizaciones en mi síntesis curricular. También soy maestra de reciente incorporación en este nuevo proyecto que es la Universidad Rosario Castellanos. Estoy ahí a cabo de incorporarme a la materia de la licenciatura en Derecho, con la materia de Derecho Romano. Y lo de Voces en Resistencia, yo creo que ya lo voy a empezar a tachar. La semana pasada me di una fuerte discusión con el director de la radio en redes sociales, entonces lo más seguro es que ya se acabó esa etapa para mí. Bueno, vamos a ver el tema, vamos a hablar de este tema, violencia digital. Para la realización de esta conferencia, tengo que decirles que primero trabajé un artículo académico que está en proceso de revisión para ser publicado, y de las conclusiones de ese artículo es que se desprende esta conferencia. Y algunas de las discusiones que tenía con el comité que está revisando mi artículo es, bueno, Rocío, ¿por qué no hablas de la privacidad de la imagen? ¿Por qué no hablas del uso de datos? ¿Por qué en lugar de hablar de feminismo cuando estamos hablando de aspectos del ámbito digital, ¿no? Y es parte de lo que mi artículo toca, el tema del feminismo y el tema de las luchas feministas dentro de este reconocimiento de la violencia digital en un marco jurídico. Entonces, hablar de violencia digital sin hablar de este aspecto de cómo impacta a las mujeres en una forma diferenciada, o cómo estas expresiones rancias, arraigadas en nuestra cultura, cómo vienen a algo tan novedoso como es el ámbito digital a pegarle, a trastocar, pues es quedarnos sin esa mirada, ¿no? Es quedarnos un poco limitados, es quedarnos un poco cortas. Entonces, ese artículo que en 1 o 2 meses yo espero ver publicado, pues va a tener información mucho más amplia de la que vamos a ver el día de hoy en cuanto a mi conferencia, ¿no? Porque es solamente un apartado lo que habla aquí la conferencia. Y bueno, parto desde esa postura que el ciberespacio no es neutral. Lo que está sucediendo en este espacio digital no es neutral, ¿no? Y ahí estamos viendo los roles y estereotipos. Roles y estereotipos que vemos desde hace muchos años, ¿no? Lo que ustedes tienen en pantalla es una fotografía
de un cartel del año 2017, apenas se alcanza a ver, era la publicidad de la feria del libro de, a ver, ¿de qué lugar era? A ver si no lo alcanzo a ver. También creo que estoy más ciega de los últimos días después de esa gripa. En Yucatán, ¿no? Entonces, Yucatán tenía la intención de que mucha gente fuera a la feria, ¿no? Pues claro que queremos llamar la atención, cuesta mucho trabajo llamar la atención para eventos académicos, cuesta mucho trabajo que puedan venir acá, que resistan estar hasta el final, que resistamos estar hasta el final de un evento de análisis académico, de eventos parecidos a estos. Entonces Yucatán pues hace el mayor esfuerzo y se sube a la ola, se sube al tren. ¿Se acuerdan de las 50 sombras de Grey? Bueno, se sube a ese tren y así es como hace su publicidad. Entonces, por eso dice, pues, ya lo estamos viendo, ¿no? En realidad, y luego, todavía se agarra de una expresión, castígame pero no me dejes, ¿no? Es una expresión muy, muy arcaica, muy rancia, pero es una expresión que existe, ¿no? Y que todavía hay lugares que la utilizan. Y bueno, aquí nuestros doctos, lectores, eruditos de la literatura, pues la usan, ¿no? Para su publicidad. Entonces, no nos escapamos, nadie, ningún perfil nos vamos a escapar de los roles y estereotipos de género que están en nuestra cultura y que discriminan, porque no es nomás que estén en nuestra cultura, sino es qué efecto causa este rol y este estereotipo, ¿no? Y en este caso, pues es perpetuar formas de violencia. Y la postura en mi artículo es que los mismos roles y estereotipos que traemos desde el derecho romano, o sea, les estoy hablando años antes de Cristo y años después de Cristo, de veras, sí les estoy hablando de antes y después de Cristo. Esos mismos roles y estereotipos que traemos desde entonces están aquí en algo tan innovador como es el uso de las tecnologías, como es la inteligencia artificial, como es todo lo que hay en el ciberespacio, ¿no? Entonces, fíjense, desde entonces, desde antes de Cristo, y todavía lo vemos acá, ¿no? Bueno. Y bueno, esta conferencia también, pues decirles que el título de irnos desde por no venganza hasta el ámbito de violencia digital o violencia digital, pues también es decirles que así fue concebida esta forma de violencia. Y todavía algunos códigos penales, algunos marcos jurídicos en los estados todavía siguen teniendo la concepción de que este tipo de violencia solamente se trata del aspecto sexual. Solamente se trata de alguien quedó ardido, alguien quedó ardida y empezó a difundir ciertos contenidos. Todavía se tiene esa perspectiva que también es limitada a pensar que las violencias del ámbito digital solamente tienen que ver con el plano de lo sexual, ¿no? Va mucho más allá. Entonces, pues sí, de hecho se llamaba revenge porn, que es el término que solía utilizarse cuando empezábamos a discutir o se empezaba a discutir de esta temática. Yo aprovecho y les digo que estoy en contra de utilizar los términos en inglés. Yo sé que les gustan mucho, pero sí nos causa un conflicto en la ley. Cuando queremos atacar la problemática, tener términos, digo, a veces no sabemos usar el español, y tener términos en lengua anglosajona, pues también tiene otra connotación ilegal, por así se diga. No podemos hablar de violencia digital si no hablamos del referente, que es Ley Olimpia. Ley Olimpia no es una ley. Ley Olimpia es un conjunto de acciones que llevaron a los estados de la República, que llevaron al centro de la República a hacer modificaciones en un marco jurídico. Inclusive, pues Ley Olimpia ha trabajado de tal manera que también lo ha llevado a otras partes del mundo, ¿no? Es un movimiento internacional. ¿Qué nos dice el artículo que va a impactar en todos los artículos de la República? Nos dice que, pues que la violencia digital es una acción dolosa realizada mediante tecnologías que implique la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que dañe la intimidad, la privacidad o la dignidad de las mujeres, pues eso constituye violencia.
Entonces, esto ha impactado en todos nuestros códigos penales, ha impactado en las leyes de materia civil, en materia específicamente las que explotan la violencia hacia las mujeres. Pero aún así este artículo tiene brechas. Pues ¿cómo definimos lo íntimo, no? Y en estos momentos, ¿qué es íntimo, qué no es íntimo? Todo esto pues también necesita ser legislado. Esto nos va a llevar a un caso muy reciente. Nadie se me asuste, no voy a hablar de violencia política. No voy me voy a referir en el caso Almendra Negrete, bueno, perdón. Lo más correcto es decir, en el caso Negrete versus Cermeño, en este caso, yo lo que quiero referirme es en el aspecto digital nada más. ¿Ustedes saben de qué se trata esto de Almendra Negrete? Sí, levanta la mano, ¿quién sí sabe? Son poquitos. Acá todo este grupo no sabe, miren. El año pasado, esta persona de nombre Almendra Negrete, que es diputada con licencia en el Congreso Local del Estado de Sinaloa, demandó a otra persona por violencia política en razón de género, pues alegando, ¿no?, que sus expresiones la afectaban en el ejercicio de su posición política. Y les decían acá ustedes en la presentación el tema de la política, ¿no?, las mujeres en política. Es cierto, las mujeres que escriben, las mujeres reporteras y las mujeres en la política, las mujeres con una voz o con una representación son las más susceptibles a vivir la violencia digital. Entonces, eso es correcto, ¿no? Bueno, alega la diputada en instancias locales de aquí del estado de Sinaloa, a la diputada le dicen que no pueden considerar la violencia política como ella lo está pidiendo, porque la prueba que ofrece son capturas de WhatsApp. La diputada en licencia, ella decide recurrir a otro recurso, a otra instancia, en un tribunal de Guadalajara. Guadalajara dice que sí se debe de analizar el caso, que debe de analizar con perspectiva de género y con perspectiva también por su pertenencia a comunidad LGBT. Señala, le conceden todo, le conceden, ella inclusive pide la restitución de su cargo como diputada en el Congreso local. ¿Por qué digo esto? Porque ella además ocupa un cargo en el Consejo Nacional de Morena, por lo tanto no podía estar en los por acuerdo de su propio partido. Pero en este proceso jurídico ella pide que también la restituyan como diputada. Pide las dos cosas, reparación del daño, pide ciertas cosas. Todo se le concedió, se manda a Sinaloa esa resolución y en Sinaloa lo que el tribunal dice, vamos a emitir nuestra sentencia fiel a lo que dice Guadalajara. Así como dijo Guadalajara que es, así dijo Sinaloa, el tribunal de Sinaloa que era. Pero bueno, ahí no termina la historia, porque esta persona que puede mandar a Cermeño, ella decide ir también a tribunales, controvertir la sentencia, y en esa sentencia dicen que pues revocan este resultado. ¿Por qué? Porque se utilizaron conversaciones de WhatsApp. Entonces, esta prueba pues es anticonstitucional. Entonces, en esta prueba, a donde quiero ir con todo este tema, la verdad yo no quiero hablar de la maestra Almendra. Bueno, sí, poquito. Poquito nada más. No vaya a ser que me demande también a mí, por eso digo poquito. A donde quiero llegar es que la conversación es una conversación entre dos personas. Eres un mitote, de hecho. Estaban mitoteando, como cualquiera de nosotros pudiéramos mitotear, de lo que sea. De un profe de la UADO, de mi vecino, mi vecina, de quien sea. Entonces, ¿será íntimo esto? ¿Será íntimo el chisme? ¿O no es íntimo? O sea, tengo que estar desnuda o tenemos que estar desnudas o alguien tiene que estar desnuda para considerarse que mi privacidad se viola. Bueno, de acuerdo a esto, no, esto es íntimo. Y de acuerdo también a nuestro marco jurídico, la conclusión fue que no se puede utilizar como prueba.
Ahora, sí hay casos donde utilizamos como prueba el WhatsApp, pero, por ejemplo, estamos hablando de temas de violencia contra las mujeres, cuando a mí me amenazan y la persona, o sea, soy yo la involucrada y soy yo la que fui objeto de violencia, y yo le proporciono al Ministerio Público la conversación. Entonces ahí queda explícito, queda evidencia de estas amenazas, por ejemplo. Pero aquí no, aquí se trataba de un chisme, estaban mitoteando, no sé, era una conversación cualquiera. Pero bueno, la diputada con licencia se sintió afectada y se sintió con la necesidad de demandar por esta conversación. Y bueno, ese es el resultado, ¿no? Ha sido una polémica muy grande, más de 15 días de polémica, de que estuvimos viendo qué pasaba, qué no pasaba, de veras yo sí sentía ser la siguiente en la lista. Entonces, bueno, de alguna manera sí estoy contenta de que se haya protegido esa intimidad de la conversación y no haya sido admitida como prueba, más bien del pantallazo. Pero bueno, ¿qué tenemos después? Tenemos después, vean el título que hay en esa nota. Véanlo, léanlo por favor. Tenemos aquí violencia contra la diputada de licencia. Probablemente sí, porque esa expresión tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto? Patearla en el suelo. O sea, ya le revocaron su sentencia, pero no se vale patearle a nadie en el suelo, ¿no? Entonces, si tiene la intención, ese portal de noticias sí tenía la intención. Además, el uso coloquial de la frase nos dice muchas cosas. Yo no lo voy a definir acá. Cada uno y cada una de ustedes puede definir el uso coloquial que la frase tiene. Y que me parece que esa persona de ese portal de noticias, que representa un medio de comunicación, sí tenía el objeto de dañar a la diputada, ¿no? O sea, como les digo, para mí, en mis palabras, así como que en corto, es pegarle en el suelo. Bueno, también pues, tenemos que decir que también somos lo que consumimos, somos lo que le damos like, somos lo que revisamos. Inclusive nuestras plataformas van creando un algoritmo, ¿no? Si yo empiezo a buscar cosas del Chicharito, automáticamente me van a aparecer más cosas del Chicharito. Acá el ejemplo yo lo traigo, ¿por qué? Porque él también estuvo en una polémica. Él hace un video y empieza a decir, creo que era algo así de cómo deberíamos hacer las mujeres. Y tiene muchos likes, se comparte de muchas maneras, ¿no? Entonces también es algo que está sucediendo que hombres que tienen cierta representación en distintos ámbitos empiezan también a dar sus opiniones y van a lo mismo, a reproducir roles y estereotipos de género perpetuados, pero que tienen la finalidad de discriminar a las mujeres. Algunas autoras comienzan a llamarle a ese fenómeno como manósfera, machósfera. Entonces, exacto, ya otras autoras empiezan a señalarlo de esa manera, ¿no? Este fenómeno tiene nombre, ellas se le ponen nombre, pero también cómo nosotros vamos participando, ¿no? Qué tanto creo que es broma darle like, compartirlo, qué tan simpático, chistoso me parece cuando lo que estamos haciendo es reproducir un tipo de violencia. Y en todo esto, pues, claro que tenemos que voltear a ver el trabajo de las instituciones. Claro que pues, suceden estas cosas y nos preguntamos qué pueden hacer las instituciones. Decirles que es difícil que las instituciones trabajen o actúen en este tema. Primero que nada por el sujeto activo, o sea, quien realiza la acción, pues casi siempre está en el anonimato o en el pseudo-anonimato. Entonces es una conducta muy difícil de perseguir. También, bueno, los efectos que tiene de viralización cualquier situación de violencia es muy rápido, es incontrolable. Y también el hecho de que hay campañas de odio coordinadas, o sea, pues en esta estructura de lo digital hay muchos equipos, ¿no? Trabajando, que si bots, en fin, ¿no? Entonces, ellos sí se pueden coordinar mucho más rápido que cualquier institución, cualquiera.
Aunado a eso, bueno, Sinaloa tiene una policía cibernética que se anunció antes de terminar el año. Yo no les puedo decir dónde está, quién está, si he denunciado. Sí he acompañado a víctimas de este tipo de violencia denunciadas en las fiscalías y pues decirles que no ha sido muy deficiente la atención. Entonces, y que estábamos en espera de la creación de esta policía cibernética, pero no sé, yo no podría decirles dónde está, porque hasta ahorita Fiscalía no ha hecho una campaña de promoción y difusión que nos diga a dónde podemos ir en el caso de un delito como esos. Entonces, falta ya esa parte que nos explique Fiscalía, ¿no? ¿Cómo se involucran ustedes en toda esta temática? Pues de muchas maneras, ¿no? Siempre les vamos a decir que ustedes tienen que protegerse, que es como la ANCLIP, claro que lo tenemos que hacer, aunque es una tarea de corresponsabilidad que nos involucra a todas las partes, pero sí tenemos que invitarlas a ustedes a que sean partícipes de este tipo de medidas de prevención. Porque en el troleo pues podemos decir que hay un bot, o 100 bots, o 1000 bots, pero también hay personas que trolean, ¿no? Podemos decir que en el deepfake, pues no, en el deepfake hay una persona que hizo la suplantación del cuerpo o de la cara, o sea, hay alguien que alteró la imagen. Luego también nosotros mismos, que nos llega a través de nuestras plataformas, que si el reto viral de qué color de cabello me queda mejor y yo meto mi cara a esa plataforma y me cambia el peinado, o si me vería mejor en Roma, o me vería mejor como vikinga, o me vería, no lo sé. También nosotros, ¿qué información estamos proporcionando? ¿De qué manera estamos jugando? Pues estamos dando nuestra imagen. Y bueno, de esa manera nosotros mismos estamos generando un cambio de cuerpo con una cara, con nuestra cara, ¿no? Entonces, por eso es la intención de invitarles a que también la pensemos un poquito cuando hagamos uso de esos trends o cuando hagamos uso de esos retos, cómo pueden tener un impacto primero en nosotros, cómo va a impactar en nosotros, en nosotras, y cómo va a impactar en otras personas. Entonces, de eso se trata también esta conferencia, y concluir que no es neutral, no va a ser neutral. Yo ahorita no les voy a hablar que si el capital, los intereses del capital, que si el imperio, que si Estados Unidos y cómo conquistar, no. Pero sí es real, ¿no? También hay otros intereses que están ahí en ese ciberespacio y que pues hacen que nada de esto sea neutral. Ninguna campaña de odio es neutral, ningún reto viral es neutral, ningún video que me salió sin querer en el TikTok es neutral, no es neutral. Y sigue reproduciendo estereotipos que violentan y discriminan a las mujeres y posteriormente generan violencia. Yo con esto termino. Si hay un espacio de preguntas, pues quedo ya a disposición. Muchísimas gracias, Rocío, por tu conferencia. Aunque el tiempo fue corto, creo que nos dejas grandes mensajes, que actualmente la violencia digital es un problema que está afectando a muchas mujeres y a muchos jóvenes. El que nos platique sobre él nos hace que mucha juventud que no conocía qué era la violencia digital empiece a entender y empiece a cuestionarse antes de compartir, antes de interactuar o antes de tener reacción ante una publicación. Y se los dejo como tarea, como preguntas, jóvenes, al momento de interactuar yo con esta publicación, ¿qué daño estoy generando al momento de compartirla, de viralizarla? Y si este daño que estoy generando, ¿de qué forma me afectaría a mí si yo fuera la persona que está siendo víctima de esta violencia digital? Este tema son para generar conciencia, no quiero quitarle mucho tiempo a Ángel. Entonces me permito pasar a tu reseña curricular aquí para seguir con el tema de esta conferencia. El licenciado Ángel de Jesús García Félix es consultor, capacitador y educador con amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos formativos para instituciones públicas y privadas.
Su experiencia combina más de una década como docente en educación secundaria con la implementación de estrategias de innovación educativa y empresarial en ACE y AMACE. Tú me corriges, AMACE, no sé el inglés, no dijera ahorita Rocío, por favor hay que usar palabras en español. Ha colaborado en el diseño y ejecución de talleres orientados a marketing en redes sociales, cultura organizacional, productividad y adopción de herramientas de inteligencia artificial, apoyando a emprendedores, directivos y equipos de trabajo en la mejora de procesos y servicios. Su trabajo se distingue por la capacidad de traducir tendencias tecnológicas y pedagógicas en acciones prácticas para organizaciones y escuelas. Su formación continua incluye programas internacionales como Cursos Santander, Google en inteligencia artificial y productividad. Y aquí viene una serie de cursos que has tomado en inglés, no los voy a mencionar para no en público aquí, lo cual le ha permitido reforzar una perspectiva actualizada sobre aprendizaje, liderazgo y resolución de problemas. El día de hoy Ángel nos acompaña con el tema tácticas de supervivencia digital. Estoy en micrófono. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Gracias al instituto, a quienes nos invitaron el día de hoy, por esos espacios también. A ustedes jóvenes, que se ve que pues están aquí muy atentos. Lamentablemente se fue el director, pero él nos dejó dicho que al final íbamos a hacer 3 preguntas cada quien de los ponentes. El que no respondiera, automáticamente aprobaba una materia en la que tuviera 10 o algo así nos dijo el director. Así que muy atentos, por favor, porque si no va a ser difícil pues que logren pasar, ¿no?, la prueba, ¿no? Sí titulé esta conferencia que les quiero traer hoy como una guía táctica o manual táctico para sobrevivir en las redes sociales, especialmente en lo que es este mundo digital en el cual nosotros habitamos. Y justamente les traía este símil, esta cuestión para imaginar o esta especie como de ejemplo de que nos veamos a nosotros como usuarios de algo que nos da simplemente una interfaz para todos aquellos que a lo mejor la parte más de, a lo mejor un videojuego no les suene, o cuál es la interfaz del videojuego, cuál es la interfaz a lo mejor de un vehículo o lo que sea, pues cualquier red social es una interfaz que te hace moverte fácilmente entre personas, perfiles, datos, publicaciones. Y nosotros somos hoy navegantes de esas interfaces. Esa es la idea con la cual yo quiero que más o menos vayamos guiándonos a lo largo de la conversación para que lleguemos a ese punto de tener más conciencia, de tener más recursos de seguridad y sobre todo pues también de salud, tanto en lo físico como en lo mental. Primero, pensemos en la cuestión de que todavía cuando yo era estudiante de secundaria, preparatoria, era novedad, era extraño que en una casa estuviera una computadora, conexión a internet, ¿no? A mí me tocó todavía la conexión a internet que interrumpía la línea del teléfono, ¿no? O hacías una llamada telefónica o navegabas en internet a una velocidad súper lenta para lo de hoy, que en aquel tiempo era el turbo máximo, ¿no? Y era lo equivalente a 1 mega, a lo mucho, ¿no? Y ya te estaban dando demasiado, ¿no? Actualmente, jóvenes de entre 18 y 24 años, hay más del 95% de usuarios digitales de acuerdo a ciertas métricas de data que hacen las mismas empresas que se dedican a vender esos tipos de servicios. Los que son un poco más jóvenes, adolescentes, quizás bajan un poquito en ese promedio, pero es solamente porque quizás todavía tienen algunas limitaciones, algunos padres todavía deciden no exponer a los niños a la digitalidad, pero pues en una regla de quizás matemática, podemos decir que casi redondeando el 100% de los jóvenes en México tienen acceso a la digitalidad. Y eso significa que ya no es como en mis tiempos, cuando ya llovió, donde el internet era una cuestión opcional o que se utilizaba un rato y se dejaba. Es más, hasta te cansabas de usarlo, decías, ya me cansé de estar aquí media hora esperando que se descargue, no sé, una imagen, un archivo, mejor me voy a hacer otra cosa. Ahora, con este internet súper veloz, con el que todos tenemos en el celular, esa puerta al mundo digital que todos traemos de forma móvil, pues ya es muy distinta la cuestión, ¿no? Ahora, toda lo que es la transformación digital
construye un hábitat, nos pone en un lugar donde ya el internet pasa a ser parte de nuestra vida, parte de nuestro día a día, y no es algo de lo cual podamos inclusive trascender. Incluso si alguien ahorita quisiera decir, yo soy bien alternativo, soy bien rebelde, ya no voy a usar ninguna red social, hasta el WhatsApp lo voy a desinstalar, que se comunique conmigo por correo electrónico a la antigüita, ¿no? ¿De cuántas cosas ahorita que te son esenciales te quedarías fuera? Si alguien aquí ya trabaja, jóvenes que los veo, puede ser que tengan a lo mejor ya han experimentado estar en un trabajo formal o semiformal, todo es por WhatsApp, ¿no? Y no se preocupen, posiblemente así va a ser. ¿Cuántos de ustedes no están en un grupo del maestro tal, de la clase tal, y otros 25 grupos distintos, más otros 30 que ya ni saben de qué se trataban esos grupos, pero siguen estando ahí de vez en cuando, ¿no? Pasan a ser una nueva formación, una nueva hábitat de la forma en la cual nosotros nos comunicamos, nos relacionamos y nos desempeñamos en el mundo digital y real. Esto genera, o quiero darles un símil también, de una balanza, porque hay tanto cosas positivas como cosas negativas dentro del uso de las redes sociales o de las cuestiones digitales, ¿no? Por un lado nos permiten encontrar comunidades de apoyo para minorías o para cualquier cuestión que tú consideres importante, es algo que puedes encontrar. Yo creo que aquí si hay alguien que tenga un gusto muy específico por un autor, por un artista, por alguien que está del otro lado del mundo, te puedes encontrar con otras 3,000 personas o 300 millones de personas que se dedican a eso, que admiran también a esa persona o ese artista, o tienen el mismo gusto, o juegan a lo mismo, o piensan igual, y encuentras tu manada digital, por así decirlo, aunque no tengas a nadie a 200 kilómetros a la redonda con tu mismo interés. O sí, empiezas a encontrar a otras personas gracias a que las encuentras coincidentemente en las redes sociales. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan uno de los organizaciones digitales más peligrosas que existen en la actualidad, capaces de destruir, no sé, inclusive estructuras criminales que tienen décadas operando en Sinaloa, sobre todo en México, a lo largo de las líneas, pues tanto de lo digital y de lo no digital. Alguien de aquí pertenece, y yo creo que lo puede decir con orgullo, pertenece al Army. Hay algunas sonrisitas ahí. No sé si sepan ese caso, que justamente un grupo de chicas que no estaban de acuerdo con que los boletos de sus artistas favoritos, en este caso BTS, tengo entendido, una banda de estas, se iba a presentar en México, los revendedores ya habían hecho lo de siempre, ir a comprar todos los boletos para los más caros. El ARMY, grupo de chicas, ni siquiera hackers, ¿no? Ni siquiera personas que están especializadas en inteligencia digital o contra espionaje ni nada, se pusieron y encontraron de cada uno de los revendedores hasta dónde vivían, qué hacían, dónde trabajaban, su segundo trabajo, su segunda familia, todo lo encontraron, todo lo pusieron para detener esa situación o atacarla, ¿no? Fue tema de la presidenta incluso, ¿no? Llegó, me acuerdo que llegó a ser tema también para Claudia Sheinbaum. Así de poderosas son las redes digitales, que nos permiten encontrar comunidades, nos permiten expresarnos y expresar y buscar y también armar nuestra propia identidad, y nos dan una conexión global inmediata. Pero por otro lado, también tenemos esta situación peligrosa donde cualquier publicación que hagamos por estrés, que hagamos enojados, que hagamos en un momento de fuera de control, pues nos puede causar problemas, ¿no? Tenemos también una exposición a la discriminación y el acoso, especialmente minorías, especialmente mujeres, especialmente migrantes en Estados Unidos, especialmente jóvenes menores de edad que ahorita no los sienten, que no son comprendidos o entendidos. Eso no se preocupen, ha pasado siempre la generación que viene delante de nosotros no nos entiende, ni nosotros vamos a entender a ustedes, así que no pasa nada. Más bien hay que ver cómo hacemos puentes y conexiones entre todos. Y también tenemos riesgos de chantaje por compartir fotos íntimas o cualquier información íntima. ¿Quiénes ya habían escuchado esta palabra
Jóvenes, pregunta de examen. FOMO. Gracias por levantar la mano algunos. Para los demás, les comento. Es un término, disculpe maestra, fear of missing out, miedo de quedarse afuera, miedo de no estar, decían, pues yo no, pues mis hermanos a lo mejor más grandes, no estar en la onda. Tener una dependencia continua a plataformas digitales para buscar validación externa, no podernos salir, querer estar en todas las redes, no solo en una, movernos de una a otra, seguir tendencias, hacer algo para hacernos notar. Esto genera una ilusión de urgencia constante que altera la atención. Creo que lo comentaba el director aquí al inicio, lo decía con palabras un poquito más sofisticadas, pero literalmente la cantidad de dopamina que nos genera las redes sociales, los videojuegos que nos gustan, los videos cortos de Shorts, Reels o de TikTok que tanto nos tienen enviciados a muchos de nosotros, realmente genera un nivel de dependencia. Miren, los estudios más tranquilos lo ponen entre la heroína y la nicotina, como para no mojarse demasiado, así como que está en un rango muy alto. Hay quienes como que no les afecta tanto, hay quienes de plano los tiene súper enganchados, como si se tratase de una droga, ¿no? Esto provoca ansiedad severa, sensación de aislamiento cuando se está desconectado. ¿Quién le ha pasado que se queda sin carga su celular, que todavía le faltan 3-4 horas, y saben que van a ser las 3-4 horas más horribles de la semana, o por lo menos de ese día? Sencillamente, quienes han quedado sin datos, ¿sabes? Traían el celular, pero se quedaron sin internet, sin datos, saben que no. Es más, se les paraliza la vida, cómo me comunico, cómo hablo con alguien, cómo le aviso a mi mamá que me venga a pasar por mí, cómo pido un Didi, etc. Inclusive me ha tocado ver últimamente una tendencia que la verdad yo me sentí identificado cuando se me olvidaron mis auriculares y voy a caminar, voy a hacer ejercicio, voy a viajar de un lugar a otro y voy a tener que soportar el peso de mis pensamientos, ¿no? Es horrible. Entonces, sí, justamente el miedo a estar desconectados. Eso también provoca que tengamos problemas como la cuestión del bumping. Este es un término que estamos utilizando más dentro de la psicología de la salud, que lo hacemos alusivo al hecho de que toda esta falta de estimulación nos generan fallas en los ciclos naturales que nosotros necesitamos para más o menos decir que estamos sobreviviendo, ¿no? Primero, tenemos exceso de navegación nocturna, esto lo dicen las métricas de los aparatos. ¿Sabes que hay mucha gente conectada de noche? Eso genera suspensión del sueño, eso drena nuestros recursos, es decir, la capacidad que tenemos para restaurar nuestras células, nuestras neuronas, para sentirnos descansados, y eso nos obliga a buscar dopamina. ¿Y dónde creen que vamos si buscamos la dopamina? En el scrolling eterno durante toda la noche, ¿no? Entonces, a ver, esto no se trata de convertirse en una sesión de Alcohólicos Anónimos, aquí todos vamos a revelar la verdad, pero digan la verdad quienes se han amanecido, o por lo menos se durmieron más tarde de lo que debían. No tengan miedo, no tengan vergüenza, vean que es un problema de todos, no estás solo, tú puedes, ok, gracias. No, yo también, yo estoy frito en esa cuestión. Y esto que les presento aquí es una especie como de autodiagnóstico que les recomiendo que hagan, ¿no? Primero, cuestiones que implican en que podamos seguir conectados y cosas que tenemos que hacer que yo les sugiero que busquemos la desconexión. Primero, si en las redes sociales o en el mundo digital puedes expresar quién eres de forma auténtica, todo genial, ¿sí? No hay problema, estás usando sanamente las redes sociales. Pero si estás buscando validación externa de forma obsesiva, problema, y tienes que apagar ese interruptor, y tienes que cambiar lo que estás haciendo, replantearte qué estás haciendo y por qué. Si gustan, vayan a terapia también, ¿no? Modo no molestar, hay que activarlo de noche, modo inclusive, ¿sabes qué? Desconectado completamente de internet, o ya si no tienen fuerza de voluntad, no sé, darle el celular a mamá, papá, a alguien que se los pueda esconder, porque de plano hay veces que necesitamos ese nivel de ayuda, ¿no? ¿Dónde necesitamos desconectarnos? Cuando hay bumping, esto que le estaba diciendo, bumping constante, que no podemos dejar de estar scrolleando, que se nos hace tarde, que nos desvelamos. Cuando podemos seguir conectados, cuando tenemos inspiración, recibimos apoyo, creamos comunidades, donde hay que salirnos de las redes un ratito, poner un alto cuando hay estrés, ansiedad, cuando experimentamos el FOMO, y también cuando podemos como
lograr hacer pausas y reflexiones antes de publicar significa que por lo menos tú estás controlando las redes sociales y las redes sociales no te están controlando a ti, pero cuando actúas impulsivamente, por enojo, por estrés, ahí tienes problemas, ¿no? Ahí se nota que te está ganando a lo mejor esta idea de que en las redes sociales vas a solucionar a lo mejor cosas que no vas a solucionar. Radar de amenazas externas, un poquito ya lo comentó aquí la maestra, tenemos el ciberacoso, el ciberbullying, se piensa que se queda eso en primaria, secundaria, no, lo pueden seguir viviendo prácticamente en cualquier momento de su vida, cuando ya vayan a pasar a trabajar en una oficina, cuando ya sean adultos, estén cumpliendo sus sueños, no se preocupen, ahí también va a haber mucho ciberbullying, nada más que le decimos carrilla y lo tenemos normalizado de momento, hay que hacer algo con eso. Pero es hostigamiento repetitivo en redes sociales, en grupos, eso genera daño emocional y tenemos que hacer la siguiente acción que es bloqueo inmediato. Tenemos el grooming. Grooming es cuando alguien, ojo, dice aquí adultos, o más maduro, o demasiado más maduro que tú emocionalmente, psicosocialmente, económicamente que tú, puede estar utilizando un perfil falso o puede estarse viendo de una forma distinta o fingiendo ser una persona que no es para llevarte hasta el riesgo que es abuso, manipulación sexual y la extorsión. ¿Qué debemos hacer? Nunca aceptar desconocidos y alertar a un adulto, a alguien con que nos podamos apoyar de forma inminente. Y la extorsión, muy conectado con lo que ya comentaba la maestra, pues son el intercambio inicial de imágenes íntimas, a veces de forma voluntaria, tú se las mandaste a alguien, tú las recibiste de alguien, pero esto puede permitir que se dé luego un chantaje, si lleguen amenazas, y esas amenazas se pueden volver realidad si la persona dice simplemente voy a publicar lo que me mandaste, ¿no? O lo que yo tengo que tú me diste, lo voy a publicar y eso ya provoca pues que tú sientas una conexión de vulnerabilidad con esa persona. No hay que ceder al chantaje, nunca. Y tenemos que usar el respaldo de la ley Olimpia, por ejemplo, o de los programas relacionados que nos permitan encontrar un sustento de protección. Problemas con todos los que mencioné ahorita, de acuerdo a ciertos estudios, aunque 1 de cada 4 personas jóvenes ya han sido víctimas de algunas de las anteriores mencionadas, ciberacoso, grooming o ciberbullying incluso, solamente el 70% de las personas conocen y saben de qué se trata esto del sexting o problemas relacionados al grooming, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento todavía del tema, falta todavía mucha concientización. Otro tema es el nodo infinito, es decir, tu huella digital, lo que tú alguna vez has publicado, hecho, dejado de hacer en las redes sociales, en tus canales privados, inclusive hasta en tus correos, depende hasta dónde llegues, ¿no? Puede llegar a ser publicado y o será publicado en grado caso de que te pueda perjudicar en algún momento. Por ejemplo, cualquier captura de pantalla de un tercero, ya mencionaban por aquí un caso, se puede ir a foros anónimos, archivos web, se puede volver en un periodicazo también, reenvíos masivos de los WhatsApps, fíjate lo que me dijo fulanito, sutanito, se va a un grupo, se va a otro grupo, se va a otro grupo, aquí tenemos esto masivizado, por ejemplo, por los canales de Noticias Culiacán al día, Rojo Alerta Culiacán, Mitotes Culiacán, canales de difusión que dices, pues que tengo que estar porque si no, no me entero ni qué está sucediendo aquí a la vuelta de la esquina, pero son fuente muchas veces de desinformación y no hace mucho empecé a ver que esos canales, lejos de usarlos para informar dónde había riesgos, balaceras, como que los estaban usando para cuestiones de cobro, ¿no? Ponían fulanita de tal, foto de persona, nombre y todo, y hasta ponían, te invitamos a pagar porque si no, no sé qué cosa, ¿no? Como para quemar a la gente. Desde ahí ya hay problemas, evidentemente estamos cayendo en ciertas cuestiones de atentar contra la privacidad, ¿no? Servidores autónomos de la nube, todo lo que has hablado con una inteligencia artificial, todo, chicos, chicas, todo, de alguna forma sirve para entrenar a la nube, sirve para entrenar a esos modelos, todo lo que tú vayas hasta cierto punto dicho, dejado de decir, esas preguntas filosóficas, profundas, esa tarea que no querías que sonara a inteligencia artificial, pero evidentemente suena a inteligencia artificial. Bueno, todo eso queda ahí. Si alguien de aquí ya tiene una relación amorosa con su IA, también ya está ahí. Todo es parte ojo, ChatGPT dice que el 97% o 92% de las personas que se quejaron en la última actualización
fue porque perdieron a su mejor amigo o su novio digital que tenían con anterioridad, ¿no? Entonces, es algo masivo, no crean que es otro problema. Ya mencionó aquí la maestra acerca de la ley Olimpia, solamente quisiera como que dejarla en 3 puntos principales que no se nos vayan a olvidar. Primero, ¿qué es lo que hace la ley Olimpia? Busca la protección contra la difusión, compilación y publicación de contenido íntimo sin tu consentimiento. Tiene penalizaciones para el acoso sexual, digital y la solicitud de encuentros con menores especialmente, y tiene sanciones por la grabación o sustracción de imágenes íntimas sin permiso. Digamos que son una forma muy breve de resumir esas, digamos, el cuerpo específico, el alma principal de la ley Olimpia, que como ya dijo aquí la maestra, tiene muchísimas derivaciones, tiene muchísimas consecuencias esta ley. Hay un diagrama de consecuencias que viene en el Código Penal, específicamente si se cumplen las siguientes situaciones, son condiciones de activación. Si alguien expone o distribuye imágenes íntimas sin tu consentimiento, o te acosa digitalmente pidiendo contenido sexual, o graba audios o videos íntimos sin permiso, el resultado legal es que se activa un delito federal de violación a la intimidad sexual y existen sanciones directas que van desde 3 a 7 años de prisión. La pena aumenta severamente si existe una relación de confianza o afectiva previamente, es decir, si era alguien muy cercano, de mucha confianza, que te pudo vulnerar aún más de lo necesario. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora sí, ya casi cerrando, 3 pasos para defendernos, para sobrevivir en esta jungla de lo digital, donde nuestros datos están expuestos. Primero que nada, cifrado de nuestras emociones. No nos hagamos los hackers y hasta el CISEN, hasta los centros de inteligencia los han hackeado. Si alguien te quiere hackear y te da la tecnología, lo va a hacer. Más bien, cifra tus emociones, ten autocontrol, no respondas a preguntas inapropiadas ni hostiles, no responder, no alimentar el acoso, no empeorar situaciones. Ten una vida coherente con lo que tú crees que es civilmente adecuado, con lo que realmente quieres experimentar también en las redes sociales. Haz reportes inmediatos cuando tengas situaciones de riesgo, igual que si sufrieras un asalto a mano armada, no te esperes 2, 3 semanas a ver si eso negativo que te empezó a pasar, si ese acoso que empezaste a sufrir, ya es momento de denunciarlo. Los denuncias entre más rápidas son, menos te va a tocar sufrir. Y hagan auditorías de identidad. No les va a tocar más de 5 minutos averiguar en su celular, en su Facebook, en su WhatsApp, en sus redes sociales, cualquiera que se utilicen, si ustedes tienen activada la verificación en 2 pasos. Ya con ese se meten en un paquete completamente distinto. La mayoría de los extorsionadores hasta ahí llegan, no tienen para más. Ya si no te pueden bajar una cuenta, si no te pueden tumbar información, si ya no te pueden hackear el WhatsApp, el Facebook y demás, ya desde ahí ya les pones muchas trabas, y es tan sencillo como activar la verificación en 2 pasos que todos deben de tener sí o sí activada, que te llegue mensaje a tu número, a tu PIN personal, o que solamente a través del desbloqueo de tu celular se pueda activar la verificación, cambios de contraseñas y demás cuestiones, ¿no? A partir de los 14 años, en el entorno normativo se reconoce la emancipación digital, es decir, que ya deberías de tener la madurez emocional e intelectual para tomar decisiones informadas en la red. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo he visto situaciones donde cualquier persona, sin importar su edad, todavía actúa de forma muy madura en la red, como si no hubieran consecuencias reales de lo que haces en el mundo digital, como si todo lo que pasara ahí fuera de mentiritas, ¿no? Como si insultar a alguien, hacer sentir mal a alguien, acosar a alguien, fuera algo que, fue por las redes sociales, fue un juego. No, a partir de los 14 años ya tenemos que tener la responsabilidad moral de soportar lo que hagamos y dejemos de hacer ahí en el mundo cibernético, ¿no? Mantengámonos entonces con un sistema de desconexión, pasemos un poquito menos de tiempo, porque actualmente lo que estamos logrando son récords, pero en estar todos conectados todo el día, ¿no? Y eso sobrecarga nuestro sistema, como ya explicamos. Tenemos que desconectarnos para que nos acostumbremos a que no siempre hay que estar ahí. Evitar o intentar vencer el FOMO y también proteger nuestras horas de sueño.
Por último, me gustaría invitarlos a pensar en un perfil de un ciudadano digital que es ideal o que es a lo que deberíamos de intentar llegar todos, si somos ahora conscientes de lo que es el autocuidado, de lo que son las redes, de cómo funcionan, de las consecuencias legales. Primero, tener respaldos legales, conocer cuáles son las leyes, la ley Olimpia, saber que tu intimidad es un derecho, es decir, que la protección de tu intimidad es un derecho, tener una mente sana, intentar evitar el FOMO, intentar evitar el bumping y tener una identidad protegida. Con esos tres elementos, yo creo, podríamos por lo menos habitar o navegar en este ecosistema digital que ustedes puedan sentir más seguro, más propio, más sano y que los lleve sobre todo a tener oportunidades. Y a lo mejor cerrando también un poquito con lo que decía maestra, para mí sí es esencial que todo lo que ahorita está pasando en términos de inteligencia artificial lo reconozcamos tanto como oportunidades positivas como riesgos muy latentes, muy reales, y que dentro del criterio que estamos armando por una seguridad de nuestros datos, de nuestra intimidad, también busquemos asegurar nuestra soberanía en términos ideológicos, nuestra soberanía en términos civiles, porque evidentemente, sí, detrás de todo lo que habita dentro de las estructuras, de los sistemas digitales, existen intenciones, ya comentaba la maestra, ¿no? Existen intenciones que tenemos, de las cuales tenemos que ser conscientes, darnos cuenta por qué vemos más una cosa y vemos menos otra, lo que se le llaman los algoritmos. Así que mucho cuidado con eso también. Por mi parte sería todo y... Muchas gracias, Ángel, por estas tácticas de supervivencia digital. Antes de que se nos vaya todo el público, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, buenas tardes. Mire, tengo una pregunta, bueno, dos. Principalmente, ¿dónde está la charla de la maestra Rocío? Pero sí me parece muy importante. ¿De qué manera podemos fomentar una cultura digital más ética sin dejar de estar participando pues, en todo esto, lo que tenga que ver con lo digital, en redes sociales? Porque a veces, como dice, no nos damos cuenta de que estamos participando en un acto, como por decirse, violento o que puede denostar o puede estar en algo que a lo mejor no es perceptible para nosotros como usuarios, que pues estoy yo violentando sin darme cuenta. Como menciona, a veces formamos parte de algo sin saberlo. O sea, ¿qué recomendación nos podría dar? Muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que todos, eventualmente y en la cotidianidad, todos discriminamos, ¿no? Todos podemos ser discriminados y todos discriminamos. Es como una cadena. En lugar de tener acá, no sé si alguien ha visto esta película Cadena de Favores, donde eran puras cosas positivas. Esto es al revés, ¿no? O sea, es una película muy linda, exactamente, ¿no? Pero la discriminación funciona al revés, es todo lo contrario. O sea, yo genero, o sea, yo con mis actos puedo generar una acto de discriminación hacia otra persona y la otra persona lo va a replicar porque está molesta, porque está de malas, porque no le gustó, porque pues, muchas veces va a ser inconsciente, ¿no? Hay ocasiones que estas discriminaciones son inconscientes. Por ejemplo, la frase, ¿no?, que veíamos en pantalla que usó este portal de noticias es muy coloquial, pero no estamos hablando de personas que a lo mejor estaban sentadas en la central camionera esperando un camión. Estamos hablando de un medio de noticias, pues, que tiene que utilizar un léxico, un lenguaje distinto, o sea, tiene que tener otro tipo de expresiones. No son personas comunes, pues, que están teniendo una
una conversación. Entonces, ¿qué tan consciente o inconsciente era el medio de noticias cuando publicó esa frase? Era muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad. Ahora, no siempre somos conscientes. ¿Por qué? Porque obedece muchas cosas, ¿no? A mí inclusive me puede pasar, en cualquier conferencia me puede pasar, en cualquier situación cotidiana también me puede pasar que yo tenga un tipo de expresión, un tipo de actitud que probablemente a la otra persona la haga sentir incómoda, ofendida, molesta, ¿no? Cuando esto se vuelve violencia, bueno, cuando se demuestra el objeto, ¿no? Lo veíamos en la descripción de cómo la ley, el marco jurídico nos dice acción dolosa. Si es dolosa es porque hay intención. Hay algunos delitos que no necesariamente tienen que decir la palabra dolosa, ¿no? Hay delitos que se cometen al revés, por omitir hacer algo. Pero en este caso, el tema de ser conscientes, también no ser conscientes del objeto que algo pueda tener, también puede generar una violencia y también puede acarrear una consecuencia legal. Todo esto es para decir, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo le hacemos? Lo que podemos hacer es informarnos, primero que nada. 2025, el tema de violencia digital fue el tema de la campaña contra la violencia en los 16 días de abril. La ONU lo hace. La ONU nos da materiales que podemos usar para informarnos sobre discriminación contra las mujeres y también en los temas digitales. Entonces, está en todos y todas nosotras informarnos más, ¿no? Dejar cada vez más atrás las expresiones coloquiales con las que crecimos tal vez, pero que ahora pueden ser consideradas bullying, pueden ser consideradas violencias, ¿no? Que se han reconocido en nuestros marcos legales. Nos queda leer, nos queda informarnos y nos queda, pues cada que damos clic, ¿no? Cada que hacemos un scrolling, como decía, cada que hacemos un clic, tiene una consecuencia ese clic, ¿no? O sea, algo va a suceder. No es inconsciente, ¿no? A lo mejor no me preguntaban eso, pero como que ha sido una polémica el tema de los conceptos en inglés, ¿no? Pero imagínense que yo llegue con el MP y le diga que yo soy víctima de grooming. O sea, ustedes imagínense qué va a pasar cuando yo le diga al MP, es que vengo que me tomes una denuncia por grooming. ¿Ustedes creen que sepa el MP? A lo mejor sí, a lo mejor no. En mi experiencia, no lo sabe. No sé si con eso te contesto lo del tema de lo consciente y no consciente, ¿no? Lo único que sí quiero que nos quede claro es que aún siendo algo inconsciente, ese clic puede tener consecuencias. Una disculpa, tengo una duda, no pude llegar a la primera parte de esta conferencia. ¿Cuándo se considera violencia digital? Tengo la siguiente duda. ¿Cuando es público en la red social? ¿Cuando es público para todos? ¿O cuando es solamente en un chat con otra sola persona? Tengo esa duda. Muy independientemente de lo que en cuestiones de términos legales se puedan llevar a juicio, se puedan llegar a denuncias, se puedan tipificar o no, en ambos casos no es necesario que un asunto sea público, es decir, de lo que te refieres ya la persona fue expuesta o se utilizó la red social como exposición, como una vía de agresión, ¿sí? Es decir, publicaron fotografías que no debían, o empezaron a hablar mal de una persona, o, ¿sabes qué? Se empezó a hacer o intentar hacer viral algo para molestar o dañar o perjudicar, causar cualquier tipo de perjuicio a una persona. No tiene que ser a fuerzas eso, evidentemente el acoso, el ciberacoso suele suceder muchísimo más de una forma directa, a través de llamadas directas, a través de mensajes, que si una línea no funciona, que si lo bloqueas de un lado,
te empiezan a buscar por otra vía, que luego generan un perfil falso para contactarte. O sea, depende de cada uno de los casos, pero no es una necesidad para considerarlo violencia, ni mucho menos en llegarlo a tipificar una cuestión de una intención dolosa, un crimen que haya tenido que haberse hecho público, ¿no? Puede ser una situación de una sola persona que está experimentando por parte de otra, en el caso, por ejemplo, del acoso, ¿no? De un acosador. No sé si quedó claro. ¿Sí? ¿No? ¿Quedó claro? Más o menos. Okay. A ver, dime si quieres. La duda es cuando, supongamos, son tres sujetos. A y B están hablando de C y es solamente entre A y B, sin que C se entere. ¿Quedó más o menos clara la duda? Sí, pero suena mucho un caso. Es que no estuviste en la primera parte, comentabas, ¿verdad? Ok. Sí, en la primera parte la maestra Rocío explicaba el caso que se acaba de dar en materia electoral. Te lo platico así porque se dio en materia electoral, ¿no? Precisamente de violencia digital o violencia política en razón de género que se dio por una vía digital, en este caso fue WhatsApp. ¿Qué sucedió? Te lo platico así en grandes rasgos. No se constituyó como violencia política en razón de género porque fue una conversación filtrada entre tres sujetos, en este caso, o sea, no eran tres sujetos, eran dos sujetos, A, B, la filtra el sujeto B, donde se habla del sujeto C que no estaba en esa conversación, entonces, por lo tanto no constituyó en violencia, porque no la filtró la parte afectada, o sea, no la filtró la parte C, o sea, en este caso no estábamos platicando A, C, y me empezaste a agredir digitalmente, sino que estábamos platicando A y B, y fue una conversación filtrada, y ahí es donde llega este término que dices tú. Una conversación íntima no fue motivo de una sanción porque se consideraba una conversación privada. ¿En qué caso sí te lo respondo? Constituye totalmente violencia política en razón de género, violencia digital, donde sí puede ser sancionada cuando haces comentarios públicos en redes sociales, cuando haces comentarios públicos en medios de comunicación. De hecho, hay una línea muy delgada entre violencia digital y violencia mediática. Muchos medios de comunicación se han sido sancionados porque en una columna, justo ya lo presentaba la maestra Rocío, en una encabezada de una nota, están incurriendo en violencia, pero está tan normalizado que no lo detectamos como violencia política o violencia hacia las mujeres. Creo que ahí te lo dejé un poquito más claro, pero en sí, no, le cedo el uso para... Gracias. A mí me gustaría agregar, ¿no? En el caso Negrete Cermeño, que es el que estamos usando de ejemplo, la conversación de WhatsApp igual, ¿no? Le vimos esa parte, pero ahí queda esa parte de la historia. No sabemos la historia de Cermeño, si Cermeño decida denunciar a la persona que filtró sus conversaciones de WhatsApp, porque sus conversaciones de WhatsApp llegaron a los medios, sus conversaciones de WhatsApp llegaron a los tribunales, sus conversaciones de WhatsApp, o sea, yo me imagino a Cermeño y viendo sus conversaciones allá afuera, la vergüenza que seguramente sintió, aparte de todo lo que sintió por el proceso legal que atravesó, ¿no? Pero bueno, en esta historia no sabemos, está en manos de Cermeño denunciar por la filtración de sus conversaciones. Hay una persona que le proporcionó esas conversaciones, esos pantallazos a la persona que la demandó, y esa persona hizo un uso sin consentimiento de un contenido íntimo que quedó en un pantallazo de una conversación de WhatsApp, en un dispositivo electrónico. Siendo dispositivo electrónico que usa tecnología, esto ya está considerado dentro de las herramientas de violencia digital. Entonces, una de las formas que podría, una de las vías o rutas que podría tener Cermeño sería esa, ¿no? Hacer una denuncia de tipo por violencia digital por sus conversaciones filtradas hacia esa persona que las filtró. Es una, ¿no? Pueden haber, dependiendo del Código Penal, ¿no? Hay que ver también qué otras figuras pudieran encuadrarse. Pero no lo sabemos, ¿no? No sabemos si la historia ya se terminó, si ya terminó con la revocación de la sentencia y ahí quedó, o si esta persona decida continuar su proceso porque ahora a ella pues, le pasó eso. Entonces, no tiene que aparecer en redes como ya lo dijeron, no. O sea,
es un texto, es una mensajería instantánea donde se puede dar la violencia, ¿no? Aquí se da esa violencia o cualquier otro dispositivo donde se están dando objetos violentos. ¿Queda más claro? ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, buenas tardes. Nada más en el tema sobre la primera parte de la conferencia, hablando un poco sobre esa evidencia, estamos hablando que es un filtro de una conversación íntima, una conversación entre dos personas. Creo que esa puede ser el parteaguas, a mi ver. No sé cómo lo considera usted, maestra. ¿Usted cree que pueda a través de esto comenzar a replicarse el uso de ese tipo de información como evidencia al grado de llegarlo a considerar como una evidencia que fundamente una denuncia en este tipo de casos? Es decir, ya se utilizó en este caso, ¿no? En el caso de Cermeño. Ahora, que llegue en otro caso, no necesariamente en violencia política, ¿no? Sino en tema de acoso escolar, pero como en esa misma situación. Y que eso pueda replicarse, es decir, que las demandantes o los demandantes sigan utilizando eso como un fundamento al grado de llegar a considerarlo pues como algo válido. Bueno, si utilizamos los mensajes de WhatsApp, sí los utilizamos como prueba en otros procedimientos. Sí los utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en temas de violencia vicaria, las conversaciones de WhatsApp me dan a mí evidencia para explicar al Ministerio Público. Entonces, sí se usan. En este caso lo que estamos hablando es que se utilizó una tercera persona. Entonces, acá, a donde estoy yendo, es que, por ejemplo, yo puedo utilizar las conversaciones de WhatsApp si estoy demandando a mi expareja, si estoy demandando por violencia familiar, a mi sobrina, a mi sobrino, a mi tío, o sea, sí constituye una prueba, ¿no? Eso, pero es un contexto distinto como en el caso de Surzón. Y sí nos preocupaba, claro que es un parteaguas, pero nos preocupaba mucho este caso de cómo iban a empezar a usarse las conversaciones, ¿no? Porque acá, en este tema, pues no hay consentimiento. Una tercera persona que dio difusión terminaron en fortalecer la si yo utilizo una prueba para demandar a mi ex esposo, no va a estar en un portal de noticias, va a estar en un expediente. Un expediente tiene otro tratamiento, ¿no? Discrecionalidad, personas que si no están nombradas en el expediente, autorizadas para ver lo que ahí sucede, como lo van a poder hacer. Pero acá todos lo vimos, todos lo consumimos, todos hasta pudimos leer lo que decían esas conversaciones. Sí fue un precedente, claro que lo fue. Creo que en esta parte pues se detuvo, ¿no? Sí se protegió para todos que no sean utilizadas de esa manera, como en el caso, en un contexto muy particular del caso. Muchas gracias, Laura. Agradecemos mucho perdón, adelante. Sí, entonces creo que el aprendizaje de este caso Cermeño y Almendra es de que si yo te digo algo a ti, porque estoy confiando en ti, tú no tienes ningún derecho a decirlo. O sea, en este caso, Cermeño puede denunciar porque la que falló fue la otra persona. Entonces yo creo que como aprendizaje a nosotros es de que yo te puedo decir algo a ti porque estoy confiando en que tú lo vas a mantener. Es mi opinión y yo puedo opinar, ¿no? Entonces creo que aquí también es una enseñanza para todos de que cuando tú mandes un mensaje, un correo, tú tienes que cuidarlo muy bien. Te están confiando algo, una opinión, y tú tienes que respetar esa opinión. O sea, no lo había visto así, fíjate. Qué interesante de que Cermeño, la ley sanciona a quien filtra, no al quien hace el contenido, sino a quien. Porque no eres nadie tú para juzgar el contenido moral de alguien que manda una foto como tú quieras. O sea, es la filtración lo que se castiga, no el contenido per se de lo que manda.
ánimo de extenderme, ¿no?, por el tema de los tiempos, sí recordemos que nuestros ejercicios pueden llevar a obstaculizar el derecho de alguien, ¿no?, en ciertas ocasiones. En el caso en particular, la conversación no tenía por objeto menoscabar el derecho de alguien. Era alguien que se estaba expresando, ¿no? Tuvo una expresión. Son cuestionables algunos de los comentarios que están ahí, efectivamente, ¿no? Cómo lo que se está protegiendo es, en parte, es el derecho a la expresión, pero también tiene que ver con las mismas fuentes del derecho. El tema de las comunicaciones son posesión, se consideran una posesión y se consideran un derecho de las personas desde mucho tiempo atrás, ¿no? Se protege desde los tiempos de las cartas escritas, sí, la carta de Correos de México. Desde entonces la carta, ese documento que iba dentro de un sobre, ya era considerada la posesión de alguien que tenía que llegar a otro lado y hasta que estuviera en la mano de la otra persona era posesión de otra persona. Y en ese tránsito, las autoridades mexicanas, como los mexicanos, por así decirlo, tenía una responsabilidad legal de cuidar esa posesión, ¿no? De lo que eso que dijera la carta no lo viera alguien, no lo tuviera alguien más, no llegara a alguien más, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya estaba protegido por el derecho contenido de esa carta. Sigue siendo protegido. Creo yo que al final esa es la enseñanza que el caso nos deja, ¿no? Que sigue siendo un derecho protegido la mensajería. Muchas gracias. En nombre del Instituto Electoral les agradecemos mucho su tiempo y para concluir este espacio me permito hacer la entrega de constancia de participación a ambos ponentes. Me permito leer la primera. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa otorga la presente constancia a la maestra Rocío Arelia Bendaño Gálvez por su valiosa participación como ponente en la conferencia Clic Consciente, Juventud y Seguridad Digital, Culiacán, Sinaloa, 24 de marzo del 2026, y está firmada por el presidente, el licenciado Arturo Fajardo Mejía, y por el secretario ejecutivo, el licenciado José Guadalupe Huicho Rojas. Y en el mismo sentido, entregamos la siguiente constancia al licenciado Ángel de Jesús García Félix por su valiosa participación como ponente en esta conferencia. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de la Comisión de Género y Derechos Humanos, agradecemos su asistencia a la conferencia Clic Consciente, Juventudes y Seguridad Digital. Que tengan todos ustedes un bonito día.